la bienvenida, agradecerles esta ventana de tiempo, ¿no es cierto?, que se hacen para poder acompañarnos. También agradecerte, Priscila, ya que nuevamente, como ya es costumbre, afortunadamente también nos acompañas el día de hoy, así que muchas gracias también por eso. Con gusto. Y iba a decir algo, Priscila, te interrumpí. No, saludar a a quienes nos acompañan, que como tú bien dices, sabemos que el tiempo escasea, entonces un espacio en este horario, sabemos que algunos tal vez no están almorzando o almorzando mientras nos escuchan, así que se agradece el que nos estén acompañando. Así es, así es. De verdad que no, sabemos las dificultades que pueden tener, así que de verdad que agradecemos el que nos acompañen. Y el día de hoy, en función también del tiempo que se hace, para no abusar del tiempo, ¿no es cierto? El día de hoy hablaremos de un tema que está bastante en boga, también en pañales, eso es importantísimo aclararlo, que es un tema que está en pañales, es un tema que acaba de surgir. En ningún caso aún es algo definitivo, es algo que está en preparación, es algo que tiene que pasar muchas etapas previas, pero que suscita algunas dudas, que genera algunas incertidumbres y es la propuesta de nueva reforma tributaria para el año 2022, progresiva hacia el año 2026. Entonces hoy día eh, queremos un poco hablar en términos simples, ¿no es cierto?, pero concretos respecto de cómo la propuesta de reforma tributaria, y acá quiero ser súper majadero, la propuesta de reforma tributaria, ya que no es ley, no es algo que ya esté en curso, sino que es una propuesta, Mm. la propuesta de reforma tributaria, cómo afecta, cómo nos afecta a nosotros, a los inversionistas inmobiliarios o a quienes tengan la intención de invertir, pero que ven en esta reforma quizá alguna duda que pueda hacerlos dar un par de pasos hacia atrás. Y como siempre, nuestra intención es, bueno, primero que todo, verlo desde una perspectiva total y absolutamente imparcial, primero que todo, y segundo, desde el punto de vista de los números, ya que como asesores de inversión y asesores financieros, de educación financiera, eh, estamos seguros que son los números los que finalmente mandan. Ujú. Así que, Mencionar brevemente que, como ha insistido Bastián, efectivamente esto es una propuesta. No obstante, varios de nuestros clientes ya nos han realizado consultas al respecto y por eso quisimos poner el tema ahora, hacerles esta presentación. Claro, desde nuestro punto de vista, por supuesto, nos hemos tenido que informar, leer, recabar información, también para entender todo lo que impacta, cómo nos impactaría. Eh, y eso, porque la información últimamente nos han bombardeado de novedades, estamos siempre con algo que nos afecta a la toma de decisiones y en el fondo nos estamos anticipando y por lo mismo, a los que nos acompañan hoy, de repente si hay un tema de interés que quisieran tratar, a nosotros nos sirve mucho porque esto surgió desde las mismas consultas que nos hacían nuestros clientes, la verdad, por eso. así es, así es. Priscila, ¿me confirma si es que ve en pantalla completa, por No, favor? ¿No? la veo todas las láminas, dos más pequeñas, ahí sí, Ahí ahora está sí. en pantalla, sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, como bien decíamos, hoy hablaremos de la propuesta de reforma tributaria en la inversión o la propuesta de reforma tributaria 2022 y cómo esto se relaciona con la inversión inmobiliaria y qué es lo que debemos saber como inversionistas o como potenciales inversionistas. Y como siempre, primero que todo, hablarles un poquito de quiénes somos. Y bueno, nosotros somos Crece Inmobiliario, una compañía que se dedica a la asesoría de inversión inmobiliaria. Nosotros somos asesores de inversión con enfoque en inversión inmobiliaria, donde nuestro máximo propósito es el de maximizar, valga la redundancia, la rentabilidad que genera la inversión inmobiliaria y la plusvalía o bien la utilidad que les pueda generar la inversión inmobiliaria a cada uno de nuestros inversionistas, ya que nuestro foco principal está puesto en que entregamos un servicio totalmente personalizado. Y cuando decimos totalmente personalizado es porque de verdad que es así. Hacemos, comillas, un traje a la medida, como se dice,
eh, para cada uno de nuestros inversionistas, de tal manera que buscamos maximizar sus posibilidades de inversión de acuerdo con ciertos parámetros que vamos viendo, ¿no es cierto?, como les digo, de manera personal. Ahora, ¿cuál es el servicio que nosotros ofrecemos? Les voy a compartir un videíto de 1 minuto donde podemos ver qué es lo que nosotros ofrecemos y después lo vamos a desglosar en lo que llamamos nuestro modelo de servicios 360. Comprar una propiedad es la mejor inversión que puedes hacer. Estamos en constante innovación y gracias a nuestra experiencia en el mundo financiero e inmobiliario, realizamos un estudio personalizado y sin costo para cada inversionista, buscando cuál es su mejor opción para invertir. Simplificamos el proceso y apoyamos a nuestros clientes en todo el desarrollo de inicio a fin. ¿Qué propiedad elegir? ¿Dónde y cómo financiar? Apoyo en la entrega de propiedad, una inversión que sea rentable, proyectos con la mejor postventa. Contamos con alianzas de las principales inmobiliarias e instituciones financieras a lo largo de todo Chile y también en Estados Unidos. En cada etapa del proceso obtendrás asesoría de forma personalizada. Además, a través de nuestra plataforma digital, entregamos el servicio de administración postventa. Crece Inmobiliario, invierte en propiedades. Eso es un poquito lo que nosotros ofrecemos, ¿no es cierto?, en lo que llamamos nuestro modelo de negocio o modelo de soluciones 360, que en resumen implica que lo acompañamos en todo el proceso de la inversión. Como bien decía también nuestro video, de manera totalmente gratuita, nosotros no les cobramos comisiones por la asesoría de ningún tipo. ¿Y por qué 360? Porque lo acompañamos de principio a fin en el proyecto de inversión inmobiliaria, en el proceso de la inversión, desde que tienen la intención de invertir, pasando por buscar el mejor proyecto inmobiliario dentro de un abanico de más de 130 proyectos que nosotros tenemos disponibles a lo largo de todo Chile, para poder determinar, como bien decía al principio, cuál es el mejor proyecto inmobiliario que maximice la rentabilidad y la utilidad que le genere la inversión. Además, lo acompañamos en el proceso de financiamiento, ya que tenemos alianza con prácticamente todas las instituciones financieras que operan en Chile, de tal manera que facilitamos la obtención de los créditos hipotecarios que, valga, dicho sea de paso, hoy son un bien escaso, así que quienes tienen la posibilidad y quienes tienen el acceso a este crédito como apalancamiento para una inversión, de verdad que es un muy buen activo y lo ayudamos a usar su activo de inversión, su crédito, su capacidad de crédito, ¿no es cierto?, para obtener una buena inversión, para luego acompañarlos también en el proceso de entrega, la negociación con la inmobiliaria, la gestión de los documentos, entre otras cosas, para finalmente también acompañarlos y asesorarlos en el proceso de la administración de las propiedades. Así, dicho lo anterior, vámonos de lleno al tema que nos convoca y primero que todo, nos tenemos que centrar... Bastián, disculpa que te interrumpa, pero Dígame. con respecto a lo que estabas hablando de nuestro compromiso de servicio, en el fondo, me quería detener en el punto justamente cuando tú dices de los créditos hipotecarios. Nosotros la verdad es que, ¿por qué es tan importante el servicio 360? Yo siempre hago hincapié en esto porque sabemos que hoy el tiempo es un bien escaso. O sea, yo creo que todos nos hemos visto diciéndonos, no tenemos tiempo para esto, no tenemos tiempo por acá. No. Entonces, nuestra empresa es de servicios, no somos una inmobiliaria, prestamos los servicios. Y en el punto con respecto al crédito hipotecario, efectivamente hoy día ese es un punto que ha requerido. Nosotros trabajamos con la mayoría de los bancos, de los que sabemos que tienen tal vez eh, las políticas o las normativas más flexibles, que más les pudiese convenir al cliente, de los que hemos tenido mejor respuesta en cuanto a la agilidad, diligencia de la gestión. Pero eso, para que tal vez quien no lo esté valorando, sea de alguien de los que nos acompaña, hoy día sabe que a veces le llegan de los bancos como ofertas preaprobadas, tiene acceso a un crédito hipotecario, de verdad que ya es un check tremendo en todo esto que están pensando, porque hoy día es tan más restrictivo y a veces el tener ya ese check, y que si no lo tuviesen nosotros los ayudamos para ver dónde pudiesen encajar, es
algo a valorar y a tener en cuenta en todo este proceso. Hoy día toma mayor relevancia, eso, por eso hago el hincapié. Sí, de todas maneras, de hecho es algo que hemos hablado en otros seminarios, ¿no es cierto? Que la importancia, a veces, bueno, obviamente que no podemos ser todos expertos en inversión ni en utilización de créditos, ¿no es cierto? Pero a veces no nos damos cuenta del capital que tenemos en la mano cuando tenemos el acceso al crédito en situaciones como esta, y de hecho, como bien dije, ha sido tema de webinar anteriores, así que gracias por ese complemento, Priscila, porque es cierto, totalmente cierto. Y además, parte del servicio es acompañarlo en todo y facilitar al final todo el proceso, que es bastante importante. O sea, hemos visto, tenemos la experiencia de personas que muchas veces nos asesoran, toman la buena decisión de invertir, pero dejan escapar algunas cositas, algunos detalles que con el tiempo obviamente se van dando cuenta, y para eso estamos finalmente, o sea, para acompañarlo en el proceso y hacerlo más fácil. Así que es totalmente cierto también eso, como bien dices tú, Priscila. Y en función de lo que nos convoca hoy, vamos a analizar la reforma, la propuesta de reforma, desde tres ejes que eventualmente podrían afectar a la inversión inmobiliaria, que son, primero, el DFL2 o la eliminación de este beneficio, y también qué es el impuesto global complementario o el aumento de las tasas progresivas para el impuesto global complementario, y cómo afecta la eliminación del DFL2 en esto, en nuestra carga impositiva, y también nuevas exenciones que se están presentando en esta propuesta, que son dos exenciones que lo que buscan es alivianar un poco esta subida de carga para bajar en otros lados. Finalmente es como que entre algo y que salga otra cosa. Entonces, vamos a ver estos tres puntos de manera, insisto con lo que dijimos al principio también, en honor al tiempo, por sobre todas las cosas, no podemos ser tan exhaustivos en el análisis, pero lo que queremos es despejar algunas dudas que, dicho sea de paso, después podemos despejar de manera personalizada, a través de reuniones personalizadas también totalmente gratuitas, que yo sé que es un punto importante. Mucha gente dice, tiene temor de repente de tomar la asesoría porque cree que le podemos llegar a cobrar al final, pero la verdad es que no. Así que siéntanse en plena confianza de aquello. Dicho esto, primero enfoquémonos en el DFL2. El DFL2 es una norma legal de disposiciones especiales que tiene muchísimo tiempo en vigencia, que otorga beneficios asociados a propiedades con una superficie construida menor o igual a 140 metros cuadrados. Entre otras cosas, beneficios tributarios, o rebaja en pago de contribuciones, o la no necesidad de, por ejemplo, tener que declarar ingresos por arriendo de hasta 2 propiedades. Y eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque la propuesta de reforma hoy día lo que busca con la eliminación de esta exención o de este beneficio, digamos, es poder transparentar el mercado de arriendos. ¿Qué es lo que argumentan o cuál es el fundamento detrás de esto? Es que dicen, sí, el DFL2 perfectamente buscaba entregar exenciones tributarias a personas que tuviesen hasta 2 propiedades con este tipo de beneficios, pero hoy día vemos en el mercado que hay personas que tienen 20, 30, 40 departamentos y que no pagan ni un peso por los ingresos que perciben por arriendo. Entonces, eso es lo que busca, o es, digamos, el espíritu Claro. de esta ley. Sí, el DFL2 está orientado a dar beneficio a las personas que comprasen una vivienda para vivir, en el fondo. Por eso eran las dos primeras, tenían estas limitaciones y también tenían los beneficios tributarios. Bueno, tiene el beneficio del pago del impuesto a la compra de la propiedad, que es un impuesto reducido, y también tiene el beneficio en la declaración de renta, que si ustedes adquirieron un crédito hipotecario con fin vivienda, en el fondo, ustedes por los intereses pagados en el año podían descontar de los impuestos o tener eventualmente una devolución de impuestos por los intereses pagados en el año con este crédito hipotecario. Entonces, en el fondo, ¿qué se dice acá? Oye, este DFL2 no se está ocupando para fin vivienda. Eso es lo que se está
como cuestionando y ha puesto, pero claro, hay muchas personas que tienen varios departamentos en arriendo, entonces la verdad que el DFL2 de la tercera propiedad tampoco nunca tuvieron el beneficio. Así Dale es. nomás, Basti. No, claro, y en función de eso mismo también, ¿por qué usan la palabra de transparencia? Que está un poco ligada con parte de las exenciones que vamos a hablar más adelante, y es que buscan de que la ley vigente incluso, que si no me, aquí puede ser que me esté equivocando en la cifra, pero creo que la ley entró en vigencia un par de años antes de los años 70, no lo recuerdo, y eso es tarea para la casa, para mí, tirón de orejas para mí, pero ¿qué es lo que estipula la ley? Es que son dos propiedades, es decir, que si yo tengo dos propiedades que incluso perciben ingresos por este monto, yo no estoy obligado a declarar esos ingresos para las dos propiedades que tienen DFL2. O sea, una, entendiendo que la otra es vivienda, como bien decía Priscila. Pero de ahí en adelante, nosotros por ley estamos obligados a declarar los ingresos que percibamos por conceptos de ingresos de renta. Ahora, independiente de que sean bajo estatuto de FL2 o no, lo que la ley indica es que debiésemos hacerlo. Entonces, lo que busca esta ley, insisto, el espíritu es transparentar un poco ese mercado de arriendo, comillas, bien en comillas, informal, ya que la ley ya lo estipula. Ahora, en términos de números, ¿cómo afecta el fin de la exención del DFL2 en el pago de los impuestos? Y aquí también quiero hacer una mención, todos los recortes y toda la información que nosotros estamos entregando, nuestras fuentes son Diario La Tercera, como pueden ver, Diario Financiero, y también la página oficial del Servicio de Impuestos Internos, www.si.cl. Así que eso también es importante mencionarlo en las fuentes, ya que estamos usando los recortes periodísticos de esta. Ahora, el cuadro comparativo, ¿qué es lo que nos indica acá? El impacto del fin de exención del DFL2 en pago de impuestos, nos ponen dos ejemplos. Uno para una persona que tiene un salario mensual de 1 millón de pesos y otra que tiene un salario mensual de 2 millones de pesos, lo cual lo sitúa en dos tramos distintos de renta, como vamos a ver luego en lo que tiene relación con el impuesto global complementario. ¿Qué es lo que apunta este cuadro o cuál sería el impacto, como bien dice el cuadro, respecto al DFL2? Es que si nosotros hoy día percibimos una persona que tiene un salario mensual de 1 millón de pesos, tiene un salario anualizado de 12 millones y además percibe 500.000 pesos por arriendo mensualmente, entonces tiene ingresos por arriendo anuales de 6 millones. Por lo tanto, la tasa marginal del 4% estaría afectando hoy día a los ingresos por arriendo anual, dejándola en 240.000 pesos anuales por arriendo o bien 20.000 pesos mensuales adicionales por concepto de ingresos adicionales. Eso es en estricto rigor lo que afecta, o bien en el caso de una persona de 2 millones, como está en otro tramo, serían 480.000 pesos. Y lo que acá vemos en el total de impuestos es la suma del impuesto único más el impuesto anual por arriendo, producto de lo que se elimina del DFL2. Por otra parte, tenemos el impuesto global complementario. Y el impuesto global complementario es un impuesto aplicado sobre nuestros ingresos mensuales o anualizados, y los ingresos desde 770.000 pesos son los que pagan impuestos. Aquí vemos un poco la tabla respecto de cuál es la situación actual y de cómo van a ir modificando, o cómo la propuesta, qué es lo que indica la propuesta, en aumento de tasa impositiva para rentas desde los 4.030.000. Y eso, insistimos, de acuerdo con lo que publican estos medios y de acuerdo con lo que publica Hacienda, tiene repercusión en torno a un 3% de los contribuyentes hoy en día. Es decir, que de acuerdo con Hacienda, un 97% de los contribuyentes mantienen su carga tributaria actual. Ahora, ¿cómo trabajan digamos, la eliminación del DFL2, el aumento o cómo esto aporta a nuestra renta tributable y cómo trabaja con las nuevas exenciones, que aquí también hay otro punto, que son como los beneficios que quiere proponer esta propuesta, valga la redundancia?
es que tenemos dos nuevas exenciones que yo puedo deducir de mi renta tributable. Una es la exención de cuidados, ya que yo puedo determinar gasto por hasta 550.000 pesos mensuales si es que tengo personas a mi cuidado, es decir, menores de edad o adultos mayores que necesiten algún tipo de cuidados especiales. Y por otra parte, que aquí tiene un poco relación con el tema de la eliminación del DFL2, es la exención al arriendo, pero cuando yo arriendo mi propia vivienda. Que algo interesante, por decirlo menos, ya que nosotros, ¿Para quién es la excepción? Aquí es para el arrendatario, en el fondo. exactamente, para el ¿Cuál es el arrendatario. tema para aclarar si alguien tuviese la duda? ¿Dónde se cruza? Es que en el fondo a quien arrienda una propiedad le están diciendo al arrendatario, le dicen, oye, si tú tienes tal tramo de renta y estás arrendando una propiedad, eso nosotros vamos a permitir que tú lo declares como gasto hasta los 450.000 pesos. ¿Qué pasa? Que si esta persona hace la declaración de renta, como bien dice Bastián, el tema de declarar los ingresos por arriendos, eso es una ley ya vigente, el tema es que muy poca gente lo hace porque todavía está, si bien los contratos son notariados, no se declaran. En el fondo acá va a haber una persona que dice, yo quiero declarar mi gasto por arriendo 450.000 pesos y van a decir, oye, ¿quién se lo arrienda? Bueno, Bastián Rodríguez le arrienda el departamento en tanta plata, entonces, y Bastián Rodríguez, ¿por qué no ha declarado su ingreso por arriendo? Y es el tema que dice que en el fondo es lo que provocó duda hacia quienes están invirtiendo o tengan la duda, o los inversionistas actuales o quienes estén pensando en invertir. Así es. Y de hecho, a lo que quería, un poco en la línea que tú dices, Priscila, es que nuestra experiencia como asesores de inversión últimamente, de hecho, yo lo digo como también como inversionista, de hecho, es que muchísima gente, yo me atrevería a decir que un porcentaje prioritario de los nuevos inversionistas que hemos tenido en los últimos 2 años son personas que usan su capacidad de crédito, que eventualmente pudiese estar limitada, ¿no es cierto?, para invertir, mientras tanto pagan su arriendo de vivienda. De hecho, yo no tengo ningún problema en decirlo, es lo que hago yo. Yo usé mi capacidad de crédito para invertir, pero yo pago un arriendo para cubrir mis necesidades de vivienda. Entonces, y aquí yo quiero ser de verdad muy majadero al respecto Muy porque común en nosotros la estamos... generación millennials, los millennials están haciendo mucho esto, y es verdad, prefieren invertir, tener los departamentos de inversión y no amarrarse a la casa propia, la vivienda propia, que tal vez los de generaciones pasadas era como el sueño, porque les genera más libertad de moverse y todo, y prefieren tener esa capacidad de deuda en inversiones. Absolutamente, y además también, un poco volviendo a lo que hablábamos al principio, también tiene mucha relación con la capacidad de crédito que nosotros tenemos. O sea, y con cómo nuestras expectativas se van cubriendo con esta capacidad de crédito, porque por ejemplo yo podía tener una capacidad de crédito de, por poner un número, de 2.500 UF, ¿no es cierto? Pero la vivienda que cubre mis necesidades no tiene un costo de 2.500 UF y por lo tanto se me hace imposible a mí hoy día poder acceder a ese crédito, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hago? No dejo de usar mi capacidad de crédito, mientras tanto mi propiedad me está generando ingresos, mientras tanto mi propiedad sube de valor, lo cual me permitiría hacer qué cosa? Tener un capital muchísimo mayor para a futuro, en el mediano plazo, ahí poder, por ejemplo, cubrir mi necesidad de vivienda con un arriendo o complemento o como sea, poder optar a las 6.000 UF, 5.000 UF, por decir algo, pero sin dejar pasar la posibilidad de usar estas 2.500 que tenía hace 1, 2 años, 5 años atrás. Entonces eso es interesante porque nos permitiría hacer, insisto, a una gran mayoría de personas que han hecho el ejercicio con nosotros, por ejemplo, poder deducir pago de impuestos por los ingresos que tenemos por renta, producto de la eliminación del DFL2, pero al mismo tiempo yo declarar mi gasto de vivienda con un tope de hasta 450.000 pesos al mes. Es decir, si yo pago 1.000.000 de pesos de arriendo, puedo deducir 450.000 pesos de mi tributable.
Ahora, ¿qué es lo que buscan y cuál es el espíritu? Y acá soy súper insistente en el hecho que nosotros estamos transmitiendo información más allá de estar a favor o en contra de algo. Es que lo que proponen, lo que busca, o el espíritu detrás de esto, de estas exenciones, es que buscan generar una transferencia directa de recursos a la clase media o a personas que hacen este tipo de ejercicios. Por otra parte, no son excluyentes, sino todo lo contrario, son complementarios. Es decir, una persona, no en mi caso, pero por ejemplo, si fuese el caso que además yo tuviese que cuidar de mi abuela o lo que, no sé, de tener alguna persona de cuidado a mi cargo, ¿no es cierto? Yo podría deducir hasta 1.000.000 de pesos del base imponible respecto al global complementario. Insistimos, esto es lo que el papel y lo que la propuesta dicen, tiene que pasar por montones de comisiones, absolutamente que tiene revisiones de por medio, pero es lo que la propuesta indica y lo que los analistas hicieron en estos medios y lo que también en términos impositivos indica el Servicio de Impuestos Internos. Claro. Y al respecto, nosotros dando la mirada como hoy día, ahora sí como empresa, como Crece, que hemos analizado esto, claro, hay muchas opiniones, se ha dado bastante debate de esto. Una es que, como bien dice esta propuesta, el espíritu es generar una transferencia directa de recursos a la clase media. En lo que hemos visto, analizado, al final, no tiene no ha tenido mucho apoyo esta propuesta en el sentido de que finalmente se cree que el beneficio no va a ser para la clase media. ¿Por qué? Todos sabemos que en todo ámbito de cosas, en todas las empresas, retail, si de alguna forma esta reforma tributaria afecta al propietario, al inversionista, a nosotros en el fondo, ¿qué pasa cuando a uno le suben los costos, a cualquier empresa, lo que sea? Uno siempre le transfiere al final esos costos a quien paga, al cliente, en el fondo, al consumidor final. Entonces, esto se dice, claro, tiene el espíritu, la intención es buena, pero finalmente, si aumentan los costos, se van a terminar traspasando al arrendatario. Entonces, Claro. si el arrendatario es de la clase media que no ha podido acceder a un crédito hipotecario, que su opción es arrendar, que no sé qué, finalmente igual se le va a terminar traspasando. Entonces, por eso, este punto ha sido uno de los más discutidos en el tema de la reforma tributaria, porque en el fondo ¿le estamos dando un beneficio real, como con algunas decisiones que ya se han tomado que al final ha impactado de forma negativa? Y nosotros como Crece creemos que no. Creemos que al final la experiencia nos dice que se le va a traspasar, o sea, como que el inversionista no se va a ver afectado, va a haber un tiempo de duda, de acomodo y todo, pero finalmente los precios se van a terminar traspasando al usuario final, que en este caso sería el arrendatario, más comúnmente de clase media emergente. Por tanto, nuevamente se convertiría en algo que no busca o no consigue el fin que buscaba en un inicio. Por eso es un tema que todavía está en análisis. Ahora, el impacto real, otros comentaban que esto pudiese afectar más al inversionista hormiga, como llamamos nosotros, y que sabemos nosotros, mucha de nuestra asesoría está enfocado a este tipo de inversionistas, porque en el fondo nuestra idea, como bien dice Sebastián, la mayoría de quienes trabajamos en Crece somos también inversionistas, era replicar lo que a nosotros nos ha funcionado, y esto también asesorar a nuestros clientes para que ellos pudiesen acceder, pero estamos hablando de personas también de clase media alta, que en el fondo tienen un buen comportamiento, tienen acceso al crédito y que puedan ser inversionistas, y es como decir, oye, pongo mi capacidad de ahorro o extra en una PB, o me compro una propiedad que es heredable, que voy a ganar plusvalía, que rentabilidad más estable, o sea, siempre invertir en propiedades en tiempos de crisis, incertidumbre, siempre nos da mucho más certidumbre, valga la redundancia, pero
nosotros sabemos que muchas de las personas que se conectan con nosotros y muchos de nuestros clientes para inversión en Chile son estas personas que quieren comprar 1 o 2 departamentos, que están viendo la opción, y también se dice que tal vez esta reforma podría afectar justamente a estos que también son clase media y que es una clase media emergente, que ha sido responsable, que quiere invertir su dinero, que está... Entonces, yo creo que hasta ahora no ha sido muy popular la propuesta. Ahora lo tienen que decidir, no, por supuesto que no vamos a hacer, no se define por popularidad siempre, pero al final en el raya para la suma, lo que pudiese impactar debiese ser muy marginal. Nosotros también pensamos, como ustedes bien saben, CRES también vendemos propiedades en Estados Unidos, y por ejemplo acá en Estados Unidos es muy habitual, o lo que nosotros recomendamos, que las propiedades se compren a través de una sociedad de inversiones, porque a la sociedad de inversiones como empresa tú le puedes imputar gastos de la sociedad, los arreglos de la propiedad, incluso los gastos que tú tengas, todos los gastos relacionados con la propiedad, como el pago del dividendo y todas esas cosas. Entonces al final, al hacer la declaración de renta, lo que tú pagas de impuesto es muy poco. También esto es una suposición nuestra, decimos, tal vez en algún minuto se va a equilibrar de esa forma. Ok, yo estoy recibiendo esto por arriendo, pero estoy pagando esto por dividendo. Entonces, mi ingreso no son los 450.000 pesos si fuese ese el caso. Claro. Pero es un tema interesante y por supuesto que vamos a estar ahí muy atentos de cómo sigue avanzando, de cómo es la acogida, y nosotros ya nos estamos anticipando en el caso que si fuese, para tenerles también o contar con la mejor asesoría en temas tributarios. Ahora en Raya para la Suma es muy marginal y la inversión en propiedades sigue siendo siempre una buena decisión. Ahora, para que sea una buena decisión es importante el dónde, cuándo y todas esas cosas, pero ya ahí nos podríamos extender mucho más, y por supuesto estamos disponibles para responder todas esas dudas también. Sí, claro, de Dale nomás, hecho, de hecho, sí, hoy día, bueno, pero es algo que valía la pena, estamos pasaditos en 2 minutos, pero un poquito también en lo que tú indicas, Priscila, efectivamente, para la gran mayoría, ¿no es cierto?, incluyéndonos también como inversionistas, efectivamente podríamos tener una carga que pudiese ser marginal, o sea, marginal en el sentido por ejemplo, el ejercicio que hicimos en el cuadro anterior, es que es marginal cuando decimos que son 20.000 pesos mensuales, pero en términos de cómo opera el mercado de arriendo, si es que nosotros tomamos la decisión de traspasar esos 20.000 pesos a personas que nos pagan 300.000 pesos, 400.000 pesos de arriendo, claro que podría llegar a ser un impacto en el mercado de arriendo, y como bien tú decías, es una de las especulaciones y es uno de los puntos que hoy día están suscitando mayor en este punto. Obviamente hay otros parámetros también dentro de la reforma que hoy día no vamos a tocar porque no afectan tan directamente al mercado inmobiliario del tipo de inversión que hacemos nosotros. Pero efectivamente, hay que esperar a ver qué es lo que pasa, hay que ver cuáles son los reparos que se le hacen, insistimos en que es algo que está en desarrollo y que obviamente vamos a estar bien atentos respecto de cómo va avanzando. eso fue muy de noticiero, Bastián. Noticia en desarrollo. Ya vamos, estamos pasados. Sí, estamos pasados. Oye, bueno, súper cortito también porque obviamente lo que queríamos y también en función y como lo hacemos siempre, es presentarle una propuesta de inversión en función de la capacidad de crédito que tengamos disponible. Y hoy queremos presentar un proyecto que es un proyecto que ya está en proceso de entrega, que es el proyecto Residente, que está ubicado en la comuna de Estación Central, una comuna que es conocida por tener una alta demanda de arriendo, que tiene una plusvalía bastante interesante, y que en este caso en particular está muy bien ubicada, ya que está muy cerca a pasos del metro Estación Ecuador, tiene hospitales cerca, tiene universidad cerca, la Universidad de Santiago, tiene uno de los supermercados más grandes de todo Chile, que es el Líder, que está ubicado ahí en el eje de la Alameda con General Velázquez, bancos
entre otras cosas. Es un edificio que tiene muy buenas características, cuenta con gimnasio, quincho, espacios comunes, estacionamiento de bicicleta, entre otras cosas, y que además tiene muy buenas terminaciones, tiene quinchos también en azotea, en los espacios comunes como indicaba, y es un proyecto relativamente barato. Cuando hablamos de relativamente barato, uno entiende que a veces no es barato, pero mirando el mercado de arriendo, hoy día encontrar un departamento de 2.500 UF en este sector, con la plusvalía que tiene, y considerando el mercado inmobiliario como se está moviendo, la verdad es que sí es bastante asequible. La propuesta que queremos presentar hoy es un departamento de un dormitorio, un baño, que tiene un valor de 2.518 UF, con entrega inmediata en 28 metros cuadrados de superficie aproximadamente. Ahora, la simulación que estamos presentando es una simulación al 4,5% en tasa y 30 años plazo de crédito con un 90% de financiamiento. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos instituciones que están volviendo a esta figura bajo ciertos parámetros, pero que son parámetros con los que cumplen la gran mayoría de nuestros primeros inversionistas. Este podríamos considerar que es una inversión, Una podría muy ser buena primera inversión. una primera inversión o una segunda inversión. ¿Cómo se considera el cuadro? A 30 años, ¿no es cierto? El 90% nos da un dividendo de 397.000 pesos aproximadamente, con un 10% que además podemos pagar en hasta 48 cuotas, independiente de que el proyecto se entregue hoy. Tenemos la posibilidad de acceder a un beneficio que nos permite el pago del pie en hasta 48 cuotas, lo cual beneficia obviamente o facilita la posibilidad de invertir en 48 cuotas de 174.000 pesos aproximadamente. Además, este proyecto cuenta con con arriendo garantizado durante 5 años, como vamos a mostrar más adelante. Ahora, como bien decíamos al principio de la reunión, tenemos dos focos para determinar el rendimiento de nuestra inversión, y esto está en la rentabilidad por venta o la utilidad y la rentabilidad anual por arriendo dividendo. En el caso de la venta, este proyecto, o mejor dicho, este sector tiene una plusvalía cercana al 8%. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros compramos hoy día en 2.518 UF, poniendo un pie de un 10%, podemos vender esta propiedad, de acuerdo al comportamiento del mercado, en 3.700 UF dentro de 5 años, lo cual nos genera una ganancia neta de 31 millones de pesos aproximadamente. Es decir, solo de ganancia, nosotros recibimos 31 millones de pesos aproximadamente. ¿En qué nos basamos nosotros para poder determinar esto? En el comportamiento histórico del mercado habitacional, del mercado, ¿no es cierto?, inmobiliario, de los últimos 20 años aproximadamente, que es algo que hablamos Bastián, anteriormente. muy Dígame. cortito, es que estoy nerviosa que estamos pasados en el tiempo, entonces no me Sí, quiero alargar, así que tú me dices si me alargo. Es que mencionar además que este proyecto, y así como otros que tenemos disponibles de entrega inmediata, adicionalmente nos entrega certidumbres en un tiempo de incertidumbres. No es para sonar así como ser súper reiterativo, pero ¿a qué voy con esto? La plusvalía del 8% estamos mostrando una plusvalía muy moderada, sí. porque hay nuevos proyectos a futuro en los mismos sectores, porque estos son, cuando uno quiere aspirar a la plusvalía, tiene que ser en sectores emergentes, Estación Central, Independencia, Conchalí, San Miguel y todo. Hay más comunas que son emergentes, pero los proyectos que todavía están en pañales, por así decirlo, como proyectos, no entrega inmediata, se van a ver afectados por el alza del dólar, porque nosotros muchos de lo que se necesitan, de todos los materiales para la construcción, son importados. Entonces, los departamentos en estos mismos sectores que tal vez se vendan a 2 o 3 años más y que en ese minuto sean nuevos, seguramente ya también nos va a afectar que el precio de eso van a salir a la venta mucho más altos, porque se construyeron en un momento en que los costos estuvieron más altos. Entonces, eso también va a empujar a los precios. Entonces, acá están comprando con un precio, con una certidumbre. Esto se arrienda en entrega inmediata.
Tenemos algunos proyectos de entrega, otros más de entrega inmediata, hoy día le estamos presentando uno para no bombardear con tanta información. Dale, Bastián. Y además, en términos de la rentabilidad anual, esto es bastante interesante porque hoy día nosotros proyectamos un dividendo de 399.000 pesos a una tasa de un 4,5. Como dato, la semana pasada nosotros acompañamos a un inversionista a obtener un crédito hipotecario con estas características en una tasa de un 4,38. Así que cuando hablamos de un 4,5, la verdad es que no estamos tan lejos de la realidad. ¿Qué es lo interesante? Que tenemos un dividendo de 399.000 pesos y el valor de arriendo garantizado que nosotros tenemos en este proyecto durante 5 años, es decir, ante todo evento, tenemos un arriendo, un ingreso por arriendo de 376.000 pesos mensuales. Esto nos deja una diferencia de 22.000 pesos en nuestro flujo de caja, lo cual, obviamente nosotros aquí podemos decir, oye, pero me queda en contra, pero la verdad es que tenemos que fijarnos en el numerito de rentabilidad. Hoy día la rentabilidad en Santiago, en la región metropolitana, es de un 4%, 4,3% en promedio. Cualquier cosa que esté ahí o por sobre eso es una muy buena rentabilidad. Y en el caso de este proyecto estamos hablando con una rentabilidad del 5,41, es decir, es una muy buena rentabilidad. Y finalmente lo que nos dice es que por 20 lucas mensuales podemos en 5 años tener una utilidad de 31 millones de pesos. Utilidad, no considerar lo que estamos invirtiendo porque lo recuperamos en el ingreso. Es decir, nos genera un ingreso de 39 millones y tenemos una ganancia de 31. Así que eso por hoy. Tenemos muchísimas preguntas. La verdad es que todas estas preguntas las vamos a responder de manera personal, de verdad que tenemos muchas y en honor al tiempo también pedirles las disculpas correspondientes ya que nos pasamos en 14 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por mantenerse con nosotros, muchísimas gracias Priscila, los dejamos invitados al webinar de mañana, que es para inversión en Estados Unidos, y los dejamos invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que nos busquen en nuestro canal de YouTube, donde también pueden ahí encontrar toda nuestra serie de seminarios de educación financiera. Así que muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme y me sumo también a las disculpas por la extensión. Un abrazo, Chao. que tengan muy buena tarde.